Es bueno ese programa. Sí. Y partimos entonces, Buen Kit programa. Carlo Magno número 14. ¡Vamos! Esta vez con un nuevo invitado, Javier Valenzuela. Usted, Liber Muñoz, preséntenos Déjeme a nuestro presentar amigo. a mi amigo de la media. De la media amistad. De la media De la amistad. media amistad. El chat GPT de los números. No. El que ¿Los más números? sabe de adición y sustracción, pero de votos. Ah, sobre Electoral. todo multiplicación. Multiplicación de votos. Multiplicación de votos. Así que vamos a estar revisando los numeritos con el amigo Javier Valenzuela, que además es panelista estable. ¿Estable? Estable desde el día. Ah, perfecto. Me siento muy estable. Muchas gracias por Gracias, Javier, por eso. Bravo a ustedes. ¿Por qué se llama Kid? ¿Cómo se llama? Kit Carlo Magno, búsquenlo en los A ver. primeros capítulos. Ah, Tiene un guiño con Malcolm. Tiene un guiño con Y encontramos la radio Kit Carlo Magno. Hay elementos acá en el estudio que dan señales de que es Kit Carlo Magno. yo también tengo un guiño con Malcolm. Buena, Hal. No. Oye, comenzamos entonces. ¿Qué ha pasado en la semana política en Chilito? Vamos a revisar política nacional esta vez. Siempre bueno. tenemos panel internacional, nacional y ahora toca nacional. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué pasó? Tuvimos procultura de nuevo. Pero primero Oh, alguien nos está llamando. un sentido patrio, hablemos del Estamos 21 de viendo, mayo, amigo. Sí. Notable. Lo que pasó en la semana Mayo. fue el feriado maravilloso el 21 de mayo. Qué bueno, donde te todos notable, respeto. el Oye, 21. lo mejor tenemos un feriado al medio de la semana. No, bonito el desfile. También. Hubo un Muy acto bien. republicano. Sí. ¿A usted le gusta la república? Me encanta la República y la figura de Prat. Prat surgió como Miren, el guan con más huevos. Así. pero disculpen los periodos, hermano, pero Prat, en el momento que murió, tenía 31 años. ¿Ya? Y no tenía complejo con la calvicie a esa edad. No, para nada. Buena, Buena buena Se observación. veía como más viejo, así como de más de 40, ¿o no? ¿O no, Pablo? ¿Pablo, nos escuchas? Estaba señorado. Pablo. Aquí estamos. ¿Cómo estuvo esa semana republicana con el homenaje a Prat? Oh, es que hoy día eso de ser republicano daba mucho. Es un Bueno. jardín de rosas. Casa con video al abordaje, muchachos. ¿Lo vieron? No, No, Sí, sacó no- un video. notable el Me video. gustó el video, Hasta- el comienzo del video, muy bueno, pero después se cae la retórica típica de la derecha. Hasta la del Guerra Fría. miedo. Sí. Sí, del miedo, ¿para qué? Si iba súper bien. Hubiera sumado más para él si es que lo deja en medio. Bueno, damos la bienvenida entonces a Pablo Sepúlveda también. Se integra el panel. Hola Pablo Sepúlveda. Estamos acá con Javier Valenzuela, Liber Muñoz y quien habla, Nicolás Vélez. Bienvenido, Carlos Magno. Pablo, ¿cómo viste la semana política? ¿Qué? Pablo Magno, no, ¿no? dando. Puta, es como. ¿Cómo era? Cuando todo puede ser peor, cuando todo va mal. Todo puede ser peor. Todo puede ser peor. Literalmente, así ya. Semana dando jugo, salió el informe de la Contraloría. Todos los alérgicos a la pala, weón, dando lecciones de moral, ¿cachai? Y yo creo que hoy día se van a subir por el chorro y van a ser súper barzúos y van a empezar con que ya no se tienen que pagar las licencias médicas, Ah, de ahí van a salir con las vacaciones, ¿cachai? Yo creo que por ahí va, en vez de asumir el tono de preocupación que tiene que ver con el abuso, los actos de corrupción, ¿cachai? Van a tratar de meterle la mano al bolsillo a los trabajadores una vez más. Eso como que ha sido la semana. Veo que siguen su campaña con el estadio de la U. sí, con eso. Sigue con eso. Pero Y creo que por ahí entraron varias firmas. ¿Cuánto va de firma, ha dicho? Más de 9.000 debe ir ahora. Lleva más firmas que estadio. Lleva más firma que... Claro. Lleva más firmas que lo que lleva Colo Colo al estadio. Con una promesa de estadio para la U, lleva más gente de Colo Colo al estadio, ¿verdad? Oye, pero ¿se veían a Meo dentro de la primaria? ¿Realmente? Yo lo veía, yo creo que cometieron un error al no Cometieron invitarlo, al no hacerlo parte de alguna manera,
Pero igual es entendible que no lo hayan invitado, porque finalmente Meo es como un llanero solitario. Y la primaria es una composición de fuerzas orgánicas que se expresan más colectivamente que solo esa figura. Pero ya el 2017 le habían hecho la L. ¿Ah, sí? Sí, pues las primarias cuando fue Mayol con la titubea, fue el Chico Navarro, Meo, a golpear la puerta. No es el primer portazo que recibe. se lleva Meo. Ya, o sea, Ahora- estaría como acostumbrado a los portazos, decís tú. Sí, pues tiene vocación de portazos. Y la única puerta que le abrieron fue la de Karencita. Y la del avión de Odebrecht. Karencita. Pero también rompe puertas, Meo. Sí. Ahora, ¿tú crees que lo hubiera ido bien en la primaria de la Concertación? ¿Libre? A ver. Podría haber sacado él en los cálculos cuando estaba todavía el debate en que el Partido Radical supuestamente le iba a dar el cupo. En ese tiempo se hacía el cálculo de que él podría haber salido segundo. Él decía, ya salgo segundo. Pero y explicaba qué significaba para salir segundo en la primaria y que por eso en el fondo no lo admitieron. Ahora tenerlo afuera puede ser un riesgo mayor para el oficialismo. Porque si Meo empieza a agarrar vuelo, que todavía no creo que tenga mucho vuelo, podría ser un gran problema y le van a echar la culpa a él por las derrotas después también, ¿o no? Oye, pero antes de eso, un paréntesis, yo creo que igual es una provocación eso de decir como las primarias de la Concertación. Yo no creo que estas sean las primarias de la Concertación, querido Pablo. Concertación y Frente Amplio. ¿Lo divide todavía o no está junto, Pati? Yo creo que la Concertación ya no existe. Lo que existe es... Pero esto va. O sea. Pero TOA no es la Concertación, ¿No? y la Concertación no es TOA, digamos. O sea, son Él cosas es distintas. Pero es playa. No, yo quiero que Pablo nos explique ¿Qué? por qué dice que estas son las primarias de la Concertación. Porque todas las personas que están ahí participaron en el proyecto histórico de la Concertación, que era desde el lugar de la democracia, administrar los límites que imponía el poder fáctico en términos del modelo económico, de los valores del emprendimiento, de el individualismo y la competencia por sobre la solidaridad, de un Estado subsidiario, que fue el rasgo distintivo de la Concertación, en términos también del régimen político, de la convivencia con la derecha pinochetista, que un tiempo le dio vergüenza ser pinochetista, pero ahora lo dice abiertamente, y a apostar a la binominalización de la política y la exclusión de los sectores populares y la ciudadanía. Entonces, más allá del sustantivo que pueda tener, el verbo es, en mi opinión, absolutamente concertacionista. Pero yo creo que igual a esta primaria quien más fuerza le da es justamente quienes no fueron parte de la Concertación. Porque, bueno, dos cosas en realidad. Primero, ponerle un nombre a quien no se quiere nombrar de esa manera es como un poco injusto. Porque ya quienes fueron de la Concertación, como tú lo señalas, ya no se sienten parte de la Concertación. Lo sienten como un pasado y hoy día están en otra, por decirlo de alguna manera. Y quienes le dan fuerza a esta primaria, quienes impusieron de alguna forma los términos de la primaria, fueron justamente el Frente Amplio y el Partido Comunista, que nunca fueron parte de la Concertación. La mayoría. Bueno. Entonces yo creo que... Pero sí es cierto que vienen a ocupar en la posición, en el escenario político que ocupó la Concertación, y de alguna manera el recambio generacional de ellos mismos, incluso están emparentados, son los hijos de la Concertación en términos biológicos y en términos sociales y en términos de clase también ahora. Se están reproduciendo. La orientación de los gobiernos del Frente Amplio, entiendo lo que dice el Pablo, tiene una orientación en el sentido de la Concertación. Muy biológico Sí, está tu comentario, Oliver, déjame decirlo. Si uno piensa en esos rasgos de continuidad y de cambio, parecieran que son más las continuidades. O sea, tenía un Mulet que fue parte orgánica de la Concertación, una Carolina Toá que yo creo que expresa la actualidad, expresó el pasado, el presente también de esa generación que venía detrás de los lagos, que no logró irrumpir en la primera línea
derechamente del poder, pero fue ministra, fue diputada, fue presidenta del PPD en la época de la concertación, cuando estalla el caso Sokimich. Entonces, claro, uno se preguntaría en el fondo qué sería de la concertación o qué es la concertación hoy, y ahí, para tratar de aportar algunos elementos, uno pudiera pensar en la idea de los 30 años. El Frente Amplio en un momento fue parte de las expresiones políticas que impugnaban y cuestionaban los 30 años, con todo lo que aquello significaba. Hoy día el discurso apunta a, no sé si derechamente reivindicar, pero al menos relativizar esa crítica a los 30 años. Hoy día vemos a sectores que provenían también del PC, ¿cachai? Que pasaron por la izquierda libertaria y hoy día pasaron por Convergencia, Frente Amplio, hoy día que relativizan a ellos mismos, así como quizás fuimos un poco injustos o nos dejamos llevar criticando los 30 años. Entonces, de ahí que uno pudiera poner, sin exagerar, este mote de decir, mira, ¿sabes qué? Son las primarias de la concertación, hoy día. O sea, hoy día yo no veo ahí a la democracia cristiana, que al parecer sería como la fuerza orgánica que más, o que de alguna otra forma expresa mayor orgullo respecto a los 30 años, y no obstante puedan sentir orgullo respecto a su pasado, tanto Mulet como la Carolina Toá, que yo no lo sé si lo han dicho públicamente, pero probablemente pudieran sentir orgullo respecto a sus 30 años, porque fue parte de su pasado, y uno no puede desentenderse del pasado de cada cual, digamos. Lo que yo digo es que estas no son las primarias de la concertación, y de hecho digo que no son las primarias de la concertación, entre otras cosas, porque hay espacio incluso para debatirlo. Y si lo fueran, no habría ningún espacio para debatirlo. Yo creo que hoy día son las primarias del progresismo, que logró constituirse en Chile al calor de los procesos que se han dado particularmente en los últimos años, y ese progresismo ha adquirido esta forma de expresión de distintas vocaciones, pero esta primaria, a mi parecer, independiente de quiénes son los candidatos, quienes expresan de mejor forma el sentido de esa primaria son tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio, y ninguno de los dos fueron parte de la concertación, y no sé cuál será, digamos, la evaluación que tengan de ella. Tiendo a pensar de que tiene aspectos mucho más críticos que de valoración. Ya, hecho el punto, muchachos, entremos a las primarias. Ya, pero igual yo quería decir algo, ¿ah? A ver. Yo creo que esta semana ocurrió algo importante. A ver. El miércoles 21 de mayo. Volvamos al 21 de mayo. No, pero solo como paréntesis para que no se nos olvide. Ya, pero bueno, échale. No. ¿Qué viste? ¿Te gustó Boric haciendo todos los gestos a la marinería? O sea, más que todos los gestos de la marinería, yo creo que se dio un diálogo histórico transmitido por la televisión pública. ¿Usted lo vio? ¿Lo veo en el sillo? Lo vi con su hijo. Exactamente, y conversando con ellos a propósito de ese riquísimo diálogo que ahí se dio. ¿Y la figura de Prat por qué es tan relevante? ¿Usted algo le he escuchado? Porque Prat, de alguna u otra forma, lo que hace es que construye el mito fundacional de la nación chilena, y logra involucrar en la construcción de ese mito, o es una de las razones por las cuales ese mito constituye una fuerza de construcción de esa nación chilena, porque logra involucrar en esa idea a amplios sectores de la sociedad y, por supuesto, al pueblo de Chile en su conjunto. ¿Cómo vio el 21 usted? ¿Prendió la tele? Amigo, no lo vi. Tuve que... ¿Lo despertaron las marchas? No lo vi. Sí vi la parte de los cuetazos, pero discurso y las señas no tuve la oportunidad, tuve que hacer otras cosas. ¿Viste los cuetazos? ¿Escuchaste los Lo 21 escuchaste. cañonazos? Sí, porque hay que gozar. De los cuetazos. Sí. Oye, Pablo, al menos que no tenga nada más que comentar respecto al 21 de mayo, vamos a pasar a las primarias para entrarle a las campañas. Oye, ¿sabéis qué? A propósito de lo que decía el Javier, yo lo pensaba, porque el otro día también lo conversaba con un amigo. A ver. Yo creo que
Arturo Prat debe ser así como el monito más repetido del álbum, ¿cachai? Como que creo que no conozco una comuna de Chile que no tenga sus kilitos de bronce con un Arturo Prat en alguna plaza. Es la clave. Más allá de Entonces, ser el billete el billete que en un momento era el más codiciado, el de 10 lucas, a propósito de este sentido de unidad. Consenso Yo creo que nacional. efectivamente en la idea de Prat era como de todo y de ninguno, ¿cachai? De hecho, incluso así como los sectores más críticos como del integracionismo reaccionario de la Fuerza Armada y de los marinos en particular, reivindican a Prat también. Pues entonces ahí tenéis desde los marinos, weón, que se rebelaron de la rebelión en la escuadra, hasta buenos rancios como Merino, que son capaces de reivindicar reivindicar algunos de los aspectos de Prat para justificar cualquier weá que han hecho, ¿cachai? Pero sí, yo creo que Prat es el monito más repetido de... ¿Cuántos nombres de calle habrán en Chile? Avenida Y Arturo Prat. escuela, y pasaje. oye, Además Me Prat falta un es admirado sándwich, en Sí, otros Japón, países. En Japón weón, es como que lo tienen así entre los mejores, los más Estrategas. heroicos, estrategas. Claro. No, un bacán. Oye, el vecino Prat que Yo creo que el más ejerce- picado, perdón, y el más damnificado en esta weá es Carlos Condel. Y Condel después Arturo. son como las weas, pues weón, Carlos Condel la hizo, weón, con la embarcación más callampera, ¿cachai? Y recuperó una- todos los weones hablamos de Oye, Arturo Prat Pero fíjate Chacón. que Bolivia y Perú también tienen símiles respecto a símiles a Arturo Prat en sus respectivos países. Podríamos dedicar un capítulo a... capítulo histórico. Me hice parte ya del programa. No, me bien, hice parte del por programa, supuesto. déjame decirlo. No, estamos con un historiador. Pero podríamos dedicarle un capítulo a esto Dediquémosle un capítulo. porque es notable esta historia. Oye, ¿cachan el dato de Prat, vecino de Cerro Alegre, que se juntaban estas sociedades como de esotérica y hacían como espiritismo? Era uno de los precursores, así como el güey estaba metidísimo en cosas más metafísicas. Po. No cachaba esa Vecino acá de los Cerros Alegres. En lo que esa estaba- bola de Bueno, Arturo Prat. Usted es medio metafísico también. sí, por eso sabía el dato. Oye, ¿qué onda las primarias? Ya concertación, nueva mayoría y frente amplio. Para hacer la conclusión. ¿Cómo ven ustedes, no sé, con el caso, por ejemplo, de licencia? ¿Quién está afectando? O con el caso Procultura, hablamos la otra vez, que los misiles pero son van para Winter. El FA, por ejemplo, a propósito del caso Procultura, dice que es un espionaje. ¿Un espionaje desde dónde? ¿Desde Toa? ¿Desde Kaiser? ¿Desde Parisi? ¿Cómo han visto esta semanita de campañas con las operaciones políticas comunicacionales que tenemos en la agenda? ¿Quién se lanza primero? A propósito de Arturo Prat, ¿quién se lanza? ¿Quién va al abordaje primero? ¿Cómo eran los mira, yo esto? creo que- El video que voy a buscar referencia. La Voy a buscar semana este caso. habíamos hablado de que a la Jara le faltaba detonarse, que si Sí. fuera sería mucho mejor candidata si se detonara, ¿cachai? Y ella había confrontado a Kaiser por el tema de que decía, puta, weón, vos sois diputado, te estamos pagando para ser diputado y estáis siendo candidato. A mí me parece que la salida de Winter tampoco fue tan limpia, este gesto generoso de donar la dieta, porque también pone otro tema ahí, pues como, puta, si soy diputado hoy día, soy diputado cuando te presentaste como candidato a diputado o vaya a estar en unas primarias, ¿cachai? A mí me parece que el gesto de donar la dieta a los bomberos tampoco fue una cuestión que permitiera en el fondo salir jugando de todos estos cuestionamientos que hay respecto de... ¿No cachaba que había donado? ¿Y a qué compañía, a qué bomberos de Chile? No, cacho, dijo a bomberos, ¿Ah? ¿cachai? ¿A bomberos? No, ¿Cómo? ¿Qué iba a decir, amigo? Eso
Eso por un lado y Kaiser que le respondió que él no va a hacer weas de cartón y que si Winter no es capaz de hacer la pega, él sí la va a seguir haciendo como diputado. ¿Cachai? Jara, esta semana yo tampoco la vi tan detonada. Hoy día cacharon que salió Barraza en la wea de la licencia médica. ¿Cachai? Salió prestándole un poco de ropa a Barraza, diciendo que él está dando sus explicaciones. Y hoy día de nuevo le pegaron al gobierno, a Boric y directamente al FA con el tema de las licencias médicas, pues, weón. Que el mejor amigo, o uno de los mejores amigos, era uno de los weones que había viajado con. ¿Cachai? Y Doa que está haciéndose la simpática por redes sociales, pero de contenido ha puesto poco. Salió Monsalve de la Cana. Dentro de su equipo tiene a la Analía Uriarte, ¿cachai? Que fue también parte de esta trenza, de esta franja de funcionarios de alta investidura que estuvo involucrada en esta comedia, weón, en este drama de no poner los puntos sobre la IE. Y ahí me parece ahí que la Janet Jara trató de hacer un punto, pero no lo hizo tan detonada como uno hubiera esperado, respecto de cómo actuó ella cuando fue denunciado un subsecretario en su ministerio. Yo creo que están todos muy a la defensiva, todos medios cagados de susto. Y el que tiene menos que perder en esta jugada, que es Meo, es Harold, los que están afuera de las primarias hoy día, tiran las piedras. Y en la primaria oficialista no hay mucha audacia para contestar nada. Están más bien jugando al nervioso y a no cagarla. Me da un poco esa impresión. ¿Líder, Javier? Hay un relato de general del mundo del oficialismo que intenta decir: nosotros podemos llegar a acuerdos en una primaria, por lo tanto tenemos la capacidad de gobernar. Y detrás de ese relato, que lo ha dicho harto Winter, todo el mundo encuentra un lugar. Entonces yo creo que eso puede explicar por qué Janet Jara no salió con todo, porque si yo pienso que para ella la diferenciación, hacer el punto, porque hay un espacio vacío de impugnación o de no ser tan autocomplaciente, que hay que ocupar en la política, y ella no ocupa ese espacio y podría llegar a ser muy rentable electoralmente a Janet Jara. Yo creo que estamos terminando el momento de la instalación. Las campañas tienen como etapas, ¿no? Yo creo que estamos terminando el momento de la instalación y empezando el momento del despliegue. Independiente de cómo cada uno resuelva cómo se desarrolla ese despliegue, estamos empezando ese momento. Y para ese momento es fundamental que los cuatro candidatos, las dos candidatas y los dos candidatos, puedan exponer, digamos, cuáles son sus elementos programáticos que van a ser sus puntas de lanza de alguna otra forma, ¿no? Yo creo que Winter ya ha dado señales muy claras respecto a eso. O sea, el resto todavía no da señales muy claras respecto a cuáles van a ser su elemento, su punta de lanza, pero estamos como en ese periodo, es decir, es un periodo en que orgánicamente cada uno de los candidatos está terminando de componer sus equipos de campaña, de instalar a esos equipos de campaña, de presentar a esos equipos de campaña en el público, digamos, ante la ciudadanía, de darle vocerías a algunas o a algunos, y están en ese momento. Y yo estimo que la próxima semana o la primera semana de junio ya empieza, digamos, el despliegue, digamos, con todo. Entonces, no es que en las campañas de las primarias no estén sucediendo cosas, sino que esas cosas que están sucediendo en un ritmo distinto a el ritmo que ya se establece las 2 o 3 últimas semanas de campaña, en donde ya estáis a puertas de las votaciones y en donde el escenario de alguna u otra forma está más caliente y más propenso a leer y a definir, digamos, si es que se va a votar o no y por quién se va a votar. Yo creo que en ese momento se encuentran las 4 candidaturas, ya habiendo afirmado más o menos las alianzas que cada uno de ellas y de ellos tienen. Eso es lo que yo veo en esta semana, que es como una semana media bisagra, por decirlo de alguna manera, entre esta semana de instalación, tanto de las candidatas como de sus equipos, y de despliegue.
no obstante, ya algunos de los candidatos hayan estado en distintos lugares con distintos públicos objetivos. Ese despliegue todavía no está afianzado, sino que yo creo que se va a empezar a partir de la próxima o la primera semana de junio. Y ahí realmente es el momento en donde uno podrá decir cuáles son las capacidades que construyeron en todo este proceso de instalación para salir justamente a convocar a ese electorado progresista o que eventualmente pudiera votar en esta primaria. Nosotros analizamos la encuesta de la Cosa Nostra de Mayol y estaba dando a Toa como ganadora en las primarias. Eso en el mes, creo que las mide mensualmente, así que ahora en la próxima semana debiésemos tener la nueva encuesta. ¿Cómo ven? Al menos que tengáis otra cosa que decir. Sí. En la última, no recuerdo cuál fue la que salió, la última encuesta que salió Criterial, creo que era. sí, Kaiser con Matei empatados en un empate técnico a 17 en 17. Pero ya vamos a entrar cerremos la de la Concerta FA para que entremos Pero pero ¿conocen alguna encuesta Pero espera, solo de primaria? Es decir, que No, mida los solo cuatro candidatos. No. Real. Claro, yo creo que ahí hay un no sé cuál es la palabra correcta, digamos, pero hay un hecho forzado de parte de las empresas encuestadoras o los medios que difunden las encuestas En la omisión, digamos. en la omisión de... Porque hoy día tenemos una elección que es la última semana de junio, que es la primaria en donde hay 4 candidatos. Entonces no hay por qué medir a los otros. Sí. Hay que medir a quienes, primero, saber y apostar cuánta gente va a ir a votar esta primaria. Y luego quién de esos 4 va a ganar la primaria. Porque medir a Toa contra Winter, Jara y Mulet en una encuesta en donde le preguntan sobre 10 candidatos o Sí, uno puede responder Totalmente. a una focalizada. Claramente. Entonces, pero, ahí hay pero Entonces, omisión. ahí hay un tema, digamos. ¿Por qué la omisión, digamos? ¿Porque es irrelevante o porque ahí hay intereses de no medirla? Pueden ser ambas cosas, porque la derecha optó por incapacidad o por una inteligencia electoral distinta a llevar a llevar 3 candidatos y que se puede multiplicar por más a la primera vuelta. Pero eso puede ser también una forma de despliegue, digamos, para prepararse una segunda vuelta que eventualmente puede ser muy fuerte y muy disputada a propósito de cómo está el escenario. Entonces pudiera haber algún interés de la derecha justamente de tirar encuestas y de desarrollar encuestas en donde los midan a todos por igual y no hacer esta excepción electoral que es la primaria, digamos, y medir a esos 4 que realmente van a ir a la papeleta en junio. Oye, y en ese sentido, el tema de las licencias, en este momento, ¿quién más socava en general la clase política que ha gobernado los últimos años, pero quien se lleva la boleta es el oficialismo? Entonces también va a socavar el prestigio de la primaria y por lo tanto puede llegar a tener una merma electoral. Decíamos, Pablo, que apostábamos a 1 millón de participantes, creo que hicimos esa puerta la otra. Luke y media. Luke y media era como, si es menos, Sí. digamos, un fracaso, y si es más... Sí, mira, ojo. yo escuchando al líder y escuchando al Javier, sí creo que esta idea de instalación puede describir lo que ha venido pasando, esperando que haya un momento donde ya esto instalado pueda tener un sentido, una dirección. Yo creo que eso va a ser la cuenta pública y efectivamente hay mucho temor, Eso viene pronto. ¿cachai? Pronto, 4 de junio. Ah, vale. Porque hoy día salía que las deudas pendientes de la cuenta pública que había hecho Boric y cómo estas cuentas públicas, más allá de la caricatura, es como un cuento público, porque se hacen muchos anuncios que finalmente no se concretaron y que tenían que ver incluso con una agenda muy vinculada a esta idea de progresismo, o que algunos incluso le pueden decir así como liberalismo en lo cultural, en lo moral, que no se cumplieron. Por ejemplo, el tema de la despenalización absoluta del aborto. Era una promesa de campaña, fue un anuncio de la cuenta y que no pasó nada, ¿cachai? Entonces, en esta idea que plantea el Javier como de instalación, hasta ahora ha sido fome, ¿cachai? No ha aportado elementos al debate o para una política transformadora o poner en cuestión algo.
¿cachai? Entonces, es, es complicado encontrarle un volumen a algo tan plano, donde nadie ha buscado, o por ahora, hasta este momento de instalación, algún elemento que pueda aportar al debate político de cara a las transformaciones sociales, a proponer un nuevo modelo de desarrollo. Se habla harto del nuevo modelo de desarrollo, pero el Frente Amplio y el oficialismo en general hoy día tiene el problema que, son gobiernos, po, weón. Y cuando ser gobierno es un problema, es que tenía un problema más brígido, po, weón. Porque en el fondo no podéis decir, yo voy a hacer todo esto, si hoy día eres diputado, o fuiste ministra del Interior, o fuiste ministra del Trabajo, y todavía son gobierno, ¿cachai? Entonces, claro, pero yo me imagino que ahí está el recurso de la realidad, digamos, y es donde efectivamente el gobierno puede exponer cuáles son todas aquellas áreas en las cuales quiso avanzar y no pudo avanzar porque tuvo una oposición muy obstruccionista de esos avances. Y por eso yo creo que el hecho de que presenten este proyecto de ley, la ministra Orellana, respecto al aborto libre, digamos, es justamente un buen momento para hacerlo, porque primero va a ayudar a dinamizar el debate, y segundo a blanquear efectivamente cuáles son las posiciones de cada uno de los actores, y porque a mí no me cabe pero ninguna duda de que existe una mayoría en el país que efectivamente está de acuerdo con que existe un aborto más allá de las 3 causales, y particularmente un gran porcentaje de las mujeres en la sociedad chilena lo están. Entonces justamente ese tipo de debate va a permitir blanquear o transparentar cuáles son las posiciones de cada uno de los actores, y va a obligar de alguna u otra forma a la derecha a sincerar sus posiciones, sí, que ya salió hoy día diciendo que esto no era una prioridad para el país. Claro. Pero yo sí creo que es una prioridad para las primarias en Chile. Pablo, yo lo entiendo así, pero va a la salida de las primarias. Porque hoy día la crítica política de la derecha uno lo espera, ¿cachai? Pero de aquella... Yo concuerdo contigo en que lo que tú dices de utilizar, digamos, un concepto similar, que no ha sido muy entretenida en la primaria, no sé si esa era la palabra que utilizaste, pero concuerdo contigo en que efectivamente a los 4 candidatos les ha faltado diferenciarse entre ellos, ¿sí? Porque quienes van a ir a votar a esta primaria efectivamente tienen que ver elementos diferenciadores entre ellos para optar por uno u otro. Pero eso es porque no estamos en ese momento. Ese momento se construye justamente en la etapa del despliegue y no en la etapa de instalación. Y eso viene a partir de la cuenta pública. Y aquí es donde yo refuerzo un poquito esta idea de la falta de diferenciación, la homogeneización, la ausencia de conflictos, la ausencia de posiciones políticas estratégicas como uno de los signos de este concertacionismo como dinámica imperante dentro de estas primarias. En las primarias anteriores, Boric y Jadwe enfrentaban el proyecto de la concertación, enfrentaban el proyecto de los 30 años. Era una primaria donde estaba en juego ese liderazgo. ¿Qué liderazgo iba a ser capaz de superar los 30 años? Y los 30 años se superaban por el lado de lo popular, por el lado de la revuelta, por el lado de la transformación. Hoy día esta primaria enfrenta un problema que no termina de quedar claro. Por lo tanto, esta falta de diferenciación tiene que ver con que, primero, no hay tanta diferencia entre ellos, y eso es un signo lamentable, deprimente, y súper triste pensando en los 4 años anteriores. O sea, si 3 años atrás estábamos pensando en la fecha en que se terminaba el Senado, ¿cachai? Esa era la discusión que teníamos, ¿cachai? Y estos sectores eran parte de aquello. Tenía una primaria, la de Jadwe con Boric, que la discusión era en qué momento terminamos con la militarización de Gualmapu, por ejemplo. Y hoy día tenía un gobierno que ha gobernado con los milicos en el territorio durante todo este tiempo, ¿cachai? Que finalmente termina perfeccionando en términos de, no de una crítica positiva, ¿cachai? Ajustando de manera represiva el uso de la ley antiterrorista, ¿cachai? Entonces, ese sentido de planicie, de opacidad, de irrelevancia finalmente,
tiene que ver con que hoy día esa primaria tiene poco que ofrecer, ¿cachai? Y termina homogeneizando y unificando a quienes antes Pablo, tenían algo de me diversidad. parece que les quiero invitar a pasar a hablar de la derecha, porque me parece que el punto ya hemos hecho que hay una primaria medio irrelevante de momento. Incluso puede ser que la encuestadora de verdad estén situadas en otro área del análisis, que es la derecha. No sé cómo lo están viendo ustedes, pero hay un dinamismo mucho mayor, creo, porque tenía a Parisi y Pedro Paul, weón, que apoyó a Parisi. No sé si cacharon esa wea. Lo apoyó, Pedro pero Paul, sigue juntando firmas. Pero bueno, Sí. entonces en la derecha me parece que hay más dinamismo y está más entretenida la visión. Para cerrar ya completamente el punto que hicimos de la primaria concertacionista, la nueva mayoría Frente Amplio. O sea, lo que pasa es que yo creo que en una sociedad tan exitista como la nuestra, quiero decir, por eso yo señalaba que estábamos en un proceso de instalación y no de despliegue, y marcaba esa diferencia, porque efectivamente son poco interesantes los procesos de instalación, no así, son muy interesantes los procesos de despliegue, y ahí efectivamente es el momento en donde... ¿Y la derecha está más desplegada? La derecha está desplegada hace 3, 4 años, no sé, Entrémosle. desde ¿Cómo la viste? la elección pasada. Y no solo están desplegadas, sino ¿Viste el que debate? ¿Agachaste cositas de París? ah, O sea, disculpa, del CAS. algo miré de un debate en la Cámara chilena. Sí, la chilena. Sí, parece que es el único que ha habido, en donde además nos invitaron a todos los candidatos, entonces también son debates a media. Pero decir de que efectivamente la derecha está sobreexcitada por dos razones: porque creen que van a hacer gobierno, eso es lo primero, y porque efectivamente están entonces disputando la conducción de ese futuro gobierno y de esa futura derecha, digamos, para Chile de acá para adelante, que además quedó bien vaciada después de que actores importantes de la derecha dejaron de ser actores. Desde ya el presidente Piñera, que falleció, naturalmente dejó de ser actor, y otros que jugaron un rol importante en la derecha. Entonces esos vacíos la derecha busca llenarlos de alguna manera, y para eso es muy necesario que marquen diferenciaciones entre ellos, y no así el campo progresismo, entre otras cosas, por lo que decía Pablo, porque efectivamente son gobierno y por lo tanto hay que ser muy sutil en cómo se marcan esas diferencias, porque no solo impactan en un debate orgánico, sino también en los procesos de conducción del propio gobierno. Sí, estoy de acuerdo. Y finalmente, lo que se posiciona como retórica en el campo del oficialismo, de la centroizquierda, es quién va a enfrentar a la derecha. Porque en esta como idea de que en la derecha se están decidiendo quién va a gobernar, en esa idea, su retórica, claro, se construye en el oficialismo es quién va a enfrentar a eso. Entonces en este momento también el tema está, el mensaje que es para el mundo progresista es que nosotros nos vamos a poner de acuerdo en una primaria y ustedes van a tener que apoyar a quien salga de ahí, porque hay que enfrentar a la derecha. Y se simplifica el debate, cuestión que es mucho más favorable para estos tiempos. Un debate bien simplificado que te diga un algoritmo muy sencillo a la gente por quién votar y cuándo va a tomar la decisión. Por lo tanto, es plausible pensar que va a haber poca votación en esta primaria, porque la centroizquierda va a ir finalmente, el mundo progresista, quien no quiere que gane la derecha, va a ir a votar por el que gane. Y listo. O sea, ¿Por quién va a votar la derecha en estas primarias, Javier? bueno, no creo que la derecha vaya a votar. Sí va, sí. No. Jadwe Boric fue más agón por Boric. No, Pero si están los números, las comunas más de derecha, claro, pero yo los creo votos Boric fueron caleta. Sí, pero recordemos que el 2019, que es a propósito del contexto que luego se genera esta primaria, las comunas más de derecha también se movilizaron en Chile. O sea, hay imágenes notables, la gente bajando de Plaza Italia hacia el centro, digamos, o sea, desde las comunas más allá de Plaza Italia, cuestión que antes nunca había pasado. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, por lo tanto... ¿Cómo? ¿Tú dirías que no va a votar? No, porque la en esta gente de primaria? derecha ya tiene sus candidatos.
Y una de las cosas que han hecho, volviendo Y el miedito de Jara que se asoma, el miedito o sea, de Winter. no, yo creo que Quieren naturalmente pueden arrancarse, digamos, gente que es de derecha, que tiene la posibilidad legal de votar en las primarias, pero como un acto masivo, yo en lo personal creo que no va a suceder. Ya. Y también creo que es muy luego para tirar números respecto a cuánta gente claro. irá a votar. Ahora, Pero vamos haciendo una actualización. Hoy día, en el escenario Un de hoy millón. día, sí, pues mojémonos un poquito en el Un escenario de millón, hoy día. con suerte. yo creo que más personas. Yo creo que más personas por dos razones, porque yo creo que que de alguna u otra forma los candidatos se están jugando eso también, Gonzalo muy claramente al menos, también de convocar a aquellas personas que son parte ahora del voto obligatorio, particularmente a los estratos, los grupos etarios más jóvenes. Sí, Yo creo que ahí hay una señal muy clara y que es muy inteligente, digamos. El video Otaku de Jara lo delata. ¿Lo vieron? No. El que subió. No, yo no lo he visto. Lo vamos a ver. ¿no? K-pop, Otaku ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace pensar de que va a haber un porcentaje de la población obligada, que entró con el voto obligatorio, digamos, que está haciendo o intentando ser entusiasmada para ir a votar en la primaria a esta primaria. Yo creo que más de 1 millón de personas, eso es lo que quiero decir, Bueno, y que pero- se va a acercar a 1.700.000 que fueron las que votaron en la primaria Boris Jadwe 1.500.000. hace 4 años atrás. 1.700.000. 1.700.000. Yo le creo al as de los números. Sí, Pero, bueno, en la derecha, para ir a la derecha, pues sí. Vámonos a ver. vamos a En la ver. derecha hoy día yo reconozco más o menos que hay 5 candidatos corriendo, ¿cierto? Está Kast, está Kaiser, está Evelyn Matei, que supuestamente ella va primero. Luego está Francesca Muñoz, que es del Partido Social Cristiano. Luego está Parisi, que está juntando... no, él va, po, Va por el va al partido por el PDG. Y Pedro Paul viene... O sea, hay caleta de candidatos en la derecha y todos son competitivos. Parisi es un misterio, pero pudiese irle bastante bien. Y finalmente en una segunda vuelta sus votos se van a ir traspasando. Está la disputa de quién es el impugnador de derecha, porque Kaiser como que se fue desinflando, propio de su lugar de diputado, no sé, no dispara tanto, pero Parisi está desatado. O sea, los videos que a mí me llegan de Parisi es la construcción del impugnador. No sé si Lo que pasa es que yo diría que la impugnación dura muy poco. quien la sostenga más Quien está la clave. ¿sí? quien la sostenga más durante más tiempo Sí. y con creatividad y agilidad para que eso dé resultado electoral es quien puede capitalizar a los impugnadores, que son finalmente ese 28% de la población que, siendo obligada a votar, Claro. está de alguna u otra forma desafectada del sistema político. Y ahí es interesante porque también desde, digamos, el progresismo se para un tipo como Meo, que de alguna u otra forma también disputa Busca ese ocupar ese electorado. espacio. Entonces, porque ahí viene la pregunta válida de, no obstante Kaiser pueda ser una persona de derecha, cabe preguntarse si efectivamente su electorado es de derecha. Y yo tendería a decir que, me aventuraría a decir de que en gran parte no, sino que es más bien gente que se siente desafectada al sistema político y ve a este héroe impugnador, digamos, como Claro. un catalizador de sus disconformidades legítimas, digamos. Sí, pero ¿Tengo la palabra, pero Pablo? una cosa. Dale. Pero los traspasos de voto, en los números, finalmente los candidatos terminan traspasando en gran medida su votación a la votación que asignan apoyo luego. Sí. Entonces esos votos que entren Entren por un impugnador, se pueden van a entrar ir por Kaiser a la derecha. o pudieran entrar por Meo al progresismo, si es que Meo es el Claro. candidato. Exactamente. Pablo, Mira, yo comparto la idea de que la derecha hace mucho rato está desatada como la iniciativa y está proponiendo cambios y es capaz de sintonizar con el malestar. Yo creo que esos son dos elementos que son necesarios ponerlos en la discusión. Los cambios hoy día, y mientras más a la derecha, para tratar de seguir utilizando a la fuerza este eje derecha-izquierda, porque si uno utiliza
conservadores, cambio, puta, te das cuenta que los progresistas son más conservadores en términos de mantener el statu quo, ¿cachai? Y que aquellos autodenominados liberales con motosierra, tijeras de podar y toda esta weá de la cuchillería que les dio ahora, ¿cachai? Son quienes están proponiendo cambios al estado actual de cosas. Cambios como, puta, nefastos, pues, weón, ¿cachai? Pero cambios, ¿cachai? Y ese sentido de cambio logra sintonizar malestar y esperanza. Una esperanza como el hoyo, pero con un malestar que es absolutamente real. Y eso lo viene haciendo hace mucho rato los liderazgos de la derecha. Y convengamos que el oficialismo, puta que se la hace fácil, ¿cachai? Se han encargado personalmente de que la derecha, que había sido rechazada ampliamente y de manera masiva por los sectores populares, hoy día encuentre lugar, ¿cachai? Y en esa discusión, y ahí yo sí quiero tomar un punto de lo que decía el Nico. En la elección anterior, en la primaria anterior, Jadwe Boric, en las comunas del rechazo, para decirlo en estas tres comunas, Boric sacó más votos en la primaria que en la primera vuelta. O sea, hubo gente que votó para derrotar a Jadwe. El comunismo. Y después no votó por quien votó en las primarias. En esas tres comunas al menos se verifica eso con números, ¿cachai? Se habrán quedado dormidos, lo que haya sido, pero esa primaria tenía también otro sentido, porque ahí estaba en discusión quién iba a ser presidente. Era más o menos claro que esa era la primaria ganadora, ¿cachai? Y hoy día esa idea no está tan clara de que quien vaya a la primaria vaya a ganar, ¿cachai? Y la derecha hoy día está en una fase de... siento que le están hablando a Chile más que a su propia barra con aciertos y errores. Pues, bueno, o sea, hoy día salió la Paulina Núñez diciendo que había que buscar el voto de los desencantados del socialismo democrático. ¿Cachai? Siento que hoy día la derecha, con poca imaginación, con pocos rostros nuevos, porque convengamos, weón, que Kast no es un mocoso, porque weón, Kast viene desde la dictadura vinculada orgánicamente a la derecha, viene desde adentro de la UDI, ¿cachai? Evelyn Matei, ¿para qué decir, cachai? Sin liderazgos nuevos, sin ideas nuevas, solo por el hecho de impugnar, han logrado instalarse como un programa, ni siquiera un proyecto, pero que puede sintonizar con el sentido común. Y esa weá yo la veo súper peligrosa, porque por otro lado, hoy día la derecha demostró que ni siquiera necesita ganar la elección para gobernar, sí. ¿Cachai? O sea, ganó Boric y finalmente hay un montón de excusas, weón, que se instalan en el Congreso, en las instituciones, que impiden levantar cualquier alternativa a la derecha. Entonces la derecha, ganando, perdiendo, hoy día fue capaz de instalar el marco donde se discuten las ideas. Oye, más allá de las candidaturas que estén. Pero yo confío en el pueblo y en la sociedad chilena y en su sabiduría, y me imaginé un videoclip. Se lo plantea a usted, un videoclip de campaña, un videoclip electoral. Lo hacemos. Usted, amigo líder que es ciclista, A ver. me imaginé la idea de una persona arriba de una bicicleta y reflexionando sobre los cambios. Sobre los cambios en la bicicleta, andando, por ejemplo, en el mundo rural, que se anda mucho en bicicleta, o en la región metropolitana, en ciertas comunas, ¿no? Y la persona reflexionando sobre los cambios. Efectivamente, todos son cambios posibles, pero no todos sirven para avanzar. ¿O no, amigo Liber? Pero son velocidades, no son cambios. En la bicicleta son velocidades. La técnica, a ver. ¿Cuánta puede ser? Pero usted cambia a una velocidad u otra, ¿no? Hay cambios más pesados y cambios más blandos. Claro, claro. Pero depende de la cadena. Claro,
cortaste la cadena. Pero Si estaría no bonito un avanzáis. videoclip así, ¿ah? Sí, pues no, Apuntando al como, mundo como rural, metáfora, al como mundo- metáfora para engrupir a la gente. O sea, más que Bueno. engrupir es para describir una realidad. Oiga, porque compañeros, efectivamente- estamos llegando a la hora del programa, así que No, se nos pasó así, vamos haciendo los cierres, conclusiones finales. ¿Cómo se vienen estos próximos días, estas próximas semanas? El granito, al parecer, es el cambio de mando. Si eso es. La los- cuenta cuenta pública. pública. Ah, sí, La cuenta la cuenta pública, pública, esa weá. O sea, yo creo que coincide con el momento de despliegue. Y por lo tanto ahí ya uno podrá analizar la primaria, digamos, en su... Lo podrá analizar más claramente y podrá generar el esplendor que... O el resplandor o ¿Qué la... compromiso hará Boric? Porque ahora tiene que jugarse con esos compromisos que te amarran campaña. O sea, ¿A dónde apuntará el discurso? yo creo que va a... Yo creo, yo más o menos lo que yo haría, digamos, estoy lejos de ser presidente, por supuesto, pero lo que yo No tan haría... lejos, Viejo, amigo. tenemos la campaña, No tan Carlos Carlos lejos. Magno. Lo que yo haría es marcar justamente una idea de avance y de no retroceso y dar una señal clara en donde deben apuntarse los votos, digamos. O sea, y ahí hay que construir la poesía y el escenario para que eso sea posible, pero hablarle a la sociedad chilena que efectivamente con todos los desaciertos o errores que pudo haber tenido el gobierno, la sociedad chilena no puede no puede retroceder, digamos. Yo creo que ahí debiera apuntar algo, digamos. ¿Cómo? ¿Con qué? No tengo idea. ¿Algún ofertón se te ocurre, líder? ¿O más El general? nombre de las más- ofertas. Se tiene que amarrar con algo. Yo no sé con qué se va a amarrar, si es que va a dejar una buena explicación por qué no se pudo avanzar en las cosas que no se pudo avanzar, o más comprometerse a cuestiones nuevas, pero sí tiene el desafío de intentar encantar a ciertos sectores medios, Claro. sectores de la clase trabajadora, a las personas que sienten que, por ejemplo, el tema de las licencias, a la gente que trabaja en el mundo privado, que trabaja no en el Estado, darle una explicación también de esto que está ocurriendo, y eso puede ser encarnado en alguna ley que se proponga al Congreso. Pablo, ¿cómo tú estás viendo esta semana? ¿Qué te parece este hito de la cuenta pública? Que tiene poco que ofrecer. Yo creo que van a ser las frases para la galería, que ahora que voy a ser papá, caiga quien caiga, ¿cachai? Que se investigue todo hasta el final. Y me queda con una imagen que muestra un poco, es como expresiva de esta crisis del absurdo. O sea, hoy día sale Boric a dialogar con un grupo de matronas que estaban manifestándose por un decreto nefasto, y Boric mostrando como sacando réditos de criticar lo que fue una posición del gobierno. O sea, ya esa weá era como el clima de cuando no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Con lo que Terminé diciendo, soy bacán por no estar de acuerdo con lo que yo pienso, y le voy a instruir a mi ministra que no haga, la misma ministra, que no implemente lo que hasta ahora iba a implementar, porque no nos habíamos dado cuenta de esta weá, para decirlo de algún modo. Yo creo que la cuenta pública va a avanzar en esa misma dinámica de lo absurdo y de lo ridículo, porque hoy día no tiene esta sintonía con fuerzas sociales, con movilizaciones sociales, con una idea de país que pueda ofrecer o poner en cuestión hoy día el macroacuerdo que existe al interior del sistema de partido. O sea, ¿qué puede ir a hacer? A ofrecer con menos credibilidad cada año lo que había ofrecido el año anterior. Caiga quien caiga, vamos a investigar, esto no puede quedar así, y puta, o sea, esto ya lo dijo el año pasado cuando no tenía al jefe de los policías, al subsecretario, que estuvo preso, y que él supo que había sido denunciado por violación, ¿cachai? Entonces ya yo creo que es bien poquito lo que puede llegar a ofrecer esta cuenta pública, y es bien poco también lo que va a dar para poner en
en discusión y la derecha ya tiene Claro, tiene las cuñas hechas. el libreto aprendido, ¿cachai? Ya ni siquiera le dicen merlucho, ¿cachai? Es como, dale, haz lo tuyo. Te has vuelto absolutamente irrelevante en términos de proponer y proponerle al país. Quizás podría un poco usar este sentido más de lo juvenil y de lo cercano para decir: yo no le vengo a hablar al Congreso, le vengo a hablar a Chile desde el Congreso, pero queda poca espalda de credibilidad en lo que pueda ofrecer hoy día Qué negativo. el proyecto político de este gobierno. Es como un candidato impugnador, Pablo. Vamos cerrando entonces eso. ¿Alguna proyección que podemos dejar como amarrada y después la revisamos 15 días más? Porque ya nos vamos a volver a juntar en 15 días. Bueno. Por lo tanto, ya pasaban, dijimos ahora cuenta pública, pero primarias, en este despliegue. ¿Cómo van a quedar? ¿Qué encuesta vamos a tener? Ojalá que hayan encuestas de la primaria. Bueno, se tiene Podríamos hacer una encuesta. Mira, se tiene que ver, ¿Podemos hacer una encuesta? en estos 15 Vamos días a se hacer tiene una que ver también cuál va a ser el rol con poca fuerza y con pocos votos que va a tomar la DC. La DC ya está lista que no va a tener un candidato propio, entonces tiene que poner sus votitos en alguna parte. Y lo que está pensando es, el lugar seguro es ponerlo en Toa. Pero si no ganase Toa, eso ahí te van a tener que resolver su dilema existencial. Y el candidato que, si Janet Jara o algún candidato logra diferenciarse luego de la cuenta pública, probablemente entonces va a poder tomar algún tipo de ventaja. O en algún error que cometa en ese intento también le va a jugar en contra. Pero ¿cuántos son los militantes de partidos que hoy día van a primaria? ¿Son 200.000? Sí. ¿222.000 más o menos? ¿Cierto? Entonces, eso ya permite, digamos, saber de que ahí hay, digamos, hay personas cautivas que debieran de alguna otra forma desplegarse en la campaña y convocar a más personas, digamos. Entonces, eso lo puedes multiplicar por 6, por ejemplo, y ya te va dando una cifra mínima como piso, porque efectivamente hoy día son los medios de comunicación o las redes sociales las que logran efectivamente dinamizar más que lo que pueda hacer alguien en el territorio, digamos, más tradicional. Pero no, claro, yo creo que sobre el 1,5 millones de personas, yo creo que van acercándose al 1,7 millones o eventualmente superándolo un poquito, que deberán estar votando en esta primaria. A un mes de la primaria, digo, sí, esa cifra, digamos. Y sin encuestas de por medio. Y yo también digo que a un mes nuestro próximo kit Carlos Magno va a estar arriba Winter y abajo Toa. Porque el gobierno ahora se va a desplegar justamente con esos militantes, y es un nicho muy reducido. Entonces, creo que el gobierno, por la experiencia de ser gobierno y la cantidad de, digamos, gente que ha estado adhiriendo, debiese tener mayor votación Winter. Si son buenos haciendo campaña también. Tiene gente joven para... Por eso me voy y ya nos despedimos. Pablo, lo último. Saludar nomás y sí, pues yo creo que Winter tiene más vocería. O sea, Tomás Bodanovich es más taquillero que cualquiera. Claro, teníamos de todos los que están, van a sacar todo para que gane. De todos los que están chachareando ahí, aunque la cuestión no aprendió mucho. Yo creo que va a andar por la luca y media. Si la Janet Jara asegura las 6 gambas que puso Jadwe, puede ganar, ¿cachai? Si la DC va por la Toa, es que puta que son chatos, pues weón, el pobre Mulet está diciendo todos los días: soy humanista, cristiano y ecologista y todo. Puta, el weón está diciendo: soy humanista y cristiano. Puta, ¿por cuántas navidades jugaron los amigos secretos con Mulet? Y ahora lo van a hacer la desconocida. Un datito, un datito ahí para que quede ahí. Dato de cierre. Frente Amplio gobierna 4 de las 10 comunas con mayores electores del país. Y el resto de los candidatos en la primaria no gobiernan ninguna de esas 10. No, si se va a mover la cosa. Eso fue Kit Carlos Magno número 14. Muchas gracias.
No nos vemos más. Gracias Valparapía TV, déjenos sus comentarios. Gracias Pablo. Esto fue. Chao, chao, chao. Adiós.